Voy a intentar resumir lo más rápidamente posible lo que sería probablemente el otro extremo de lo que estoy realmente impresionado, cómo ha avanzado el conocimiento más básico, más molecular, más virológico con respecto a este coronavirus. Los que nos dedicamos a la epidemiología, a la prevención y al control, desafortunadamente en esta pandemia hemos tenido más protagonismo del que quisiéramos y probablemente nos hemos visto sometidos a una situación en la cual el grado de incertidumbre, el grado de desconocimiento, los cambios que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda la pandemia, pues han sido muchos más de los que nos hubiera gustado tener que aceptar. Realmente todos ustedes, o probablemente la mayoría, por no decir todos ustedes, llevan, como llevamos nosotros, 12 meses de estos que podríamos decir non-stop. No hemos parado de intentar absorber cantidad de información, a veces información que no era tan buena, intentar ayudar a la toma de decisiones, especialmente en nuestros hospitales, en nuestros centros de trabajo. Nuestro trabajo principal es en el buen funcionamiento y en la seguridad de todos nuestros compañeros a enfrentarse, a esta pandemia, pero también de alguna manera nos hemos visto desbordados por una situación que a veces resultaba muy difícil de controlar y, como dice un colega mío norteamericano, durante gran parte de la pandemia hemos volado, si no estamos todavía, volando bastante a ciegas. A ver si puedo pasar la siguiente diapositiva. La pandemia es de tal magnitud que a todos quizás se nos escapa que, por ejemplo, tenemos que actualizar las diapositivas cada semana o a veces incluso 2 veces por semana. Esta probablemente hoy ya ha sido superada, es de hace nada, un par o 3 de días. Esta enfermedad que ha afectado a todo el mundo y que no podemos considerar una enfermedad infecciosa como tal, sino que es una enfermedad infecciosa con una trascendencia nunca vista, un impacto social y económico brutal sobre prácticamente todo el mundo, debe andar hoy cercana a los 125 millones de casos y desafortunadamente aproximándose a los 3 millones de muertos. En España, en la primera oleada que todos vivimos con estupor y que en la cual probablemente solo diagnosticábamos a un 10% de los pacientes que realmente tenían la enfermedad. Recuerden cómo se llevaban a cabo las pruebas diagnósticas, cómo mucha gente se quedaba en casa, se le decía que no viniera, que se espere, que ya se le pasará. Por lo tanto, formalmente, oficialmente, primera ola, unos 300.000 casos declarados o confirmados, por decirlo de alguna manera, y en la segunda ola prácticamente 10 veces más, cuando ahora sabemos que probablemente estamos diagnosticando al 70% de todos los casos que realmente se producen. Las cifras oficiales, por lo tanto, se acercan a los 3 millones y un poco más de casos en España y, desafortunadamente, a los 70 y tantos, 73.000 fallecidos. En esta segunda y tercera oleadas, ustedes saben que la diferencia principal es que la capacidad de diagnóstico ha aumentado y gracias a diferentes estrategias hemos empezado a ver o hemos visto algo que se parece más a la película real de la pandemia, los casos asintomáticos o muy poco sintomáticos que han aumentado notablemente el número de casos diagnosticados y que desde el punto de vista de la epidemiología, como decimos siempre, para el paciente pues está muy bien porque no tiene apenas síntomas y no sufre ningún problema, pero desde el punto de vista de la transmisión se ha visto que este porcentaje de asintomáticos, que podemos situar alrededor del 40%, aunque hay cifras muy dispares según las series, pero pongamos que un 40% de los casos pueden ser asintomáticos, son terribles para el control de la pandemia. La gente está bien, puede seguir saliendo a la calle y si no lo cazas con un testeo masivo o porque es contacto de alguien, pues no se entera de que es positivo y saben ustedes que pueden perfectamente transmitir la enfermedad. Desafortunadamente también recopilando un poco, haciendo un poco de balance, España se sitúa en varios de los rankings en los cuales no nos gustaría estar y no tenemos más remedio que estar. Uno de ellos es el número de pacientes con COVID-19 que han sido hospitalizados por 100.000 habitantes. La distribución por grupos de edad es más o menos ahora bastante parecida de la población española, cuando al inicio de la pandemia estaban claramente sobre representadas las personas de más edad. Ahora la edad ha bajado mucho, prácticamente el promedio de edad ha bajado casi 15 o incluso más años con respecto a la primera oleada, por lo tanto estamos viendo lógicamente una distribución de casos más importante también en las capas o en las etapas más jóvenes de la vida. Probablemente la mortalidad es uno de los grandes cambios entre la primera y la segunda oleada.
la primera oleada claramente hay un sesgo de detección, solo los casos más graves llegan a los hospitales y son los casos que lógicamente acumulan más fallecimiento. Por lo tanto, la tasa de mortalidad, número de casos fallecidos por el total de casos diagnosticados, es mucho más alta. Llegamos a tasas de letalidad del 8-12% y ahora, ajustando como el denominador casos diagnosticados es mucho más grande, la tasa de letalidad está muy cercana al 1%. A pesar de ello, las cifras absolutas las hemos interiorizado y quizá ahora es bueno recordar que algunos días de la primera oleada en nuestro país se registraron 700, 800 y hasta 900 muertos al día prácticamente y en algunos casos ahora estamos ya en 200, 100 y pico, depende de cómo vayamos, pero hemos normalizado cifras realmente espantosas, si me permiten utilizar esta expresión, de mortalidad, ahora afortunadamente más matizadas, pero que siguen siendo significativas. También esto nos sitúa, desafortunadamente, en una estadística entre los 5 países del mundo, corregidos por población, 100.000 habitantes, con más fallecidos. Esta es digamos, una clasificación lógicamente móvil. Piensen que hay países como Brasil, en los cuales es poco probable que se consiga un buen control de la pandemia tan rápidamente y con probabilidad irán, desafortunadamente para ellos, escalando posiciones, pero de momento nos mantenemos entre los 5 primeros países con más muertos por 100.000 habitantes por COVID-19. También se mantiene la idea de que, así como en el gráfico de su izquierda, el gráfico de las barras azules, hay una distribución por edades que ha cambiado claramente. Ahora hay más casos en valor absoluto y también en porcentaje entre los grupos más jóvenes. Fíjense que el valor más alto corresponde al grupo entre 15 y 29 años de edad y después por debajo de los 60 se sitúan los grupos con más casos diagnosticados, pero en cambio en el gráfico de la derecha de sus pantallas, el que tiene más colores, ven hospitalizaciones en las barras verdes que claramente aumentan con la edad, el grupo de edad de los pacientes, y digamos que a partir de los 50 años esto ya tiene un ascenso notable. En el color así marrón más claro, un poco calabaza, tienen los ingresados en las UCI, son las barras más pequeñitas, pero también de nuevo más casos claramente ingresados en UCI con diferencia a partir de los 50 años, 60, 70, menos ya en los 80 y especialmente la barra marrón más oscura, las defunciones, que claramente, y lo sabemos todos, el factor de riesgo más importante de sufrir enfermedad grave por COVID en términos generales y en términos poblacionales es la edad. Y claramente a partir de los 60, pero sobre todo a partir de los 70 y de los 80 años, la probabilidad de fallecer es mucho más alta que en edades más tempranas. Si esto lo valoramos en diferentes índices, hay otras enfermedades que también suponen un riesgo más alto. Aquí tienen algunas: enfermedad renal crónica, los trasplantados, pacientes con algunas enfermedades cardíacas, diabetes, obesos con obesidad mórbida, etcétera, etcétera. Aumentan claramente el riesgo de hospitalización y de casos más graves o formas más graves de la enfermedad, pero también la edad, insisto, y poblacional sigue siendo el factor de riesgo más importante para desarrollar formas graves de la COVID. Y de ahí, todos ustedes saben que se busca, con esta combinación de la edad y las vacunas, intentar proteger, como comentaremos luego brevemente, a esta población más vulnerable o más susceptible de ser ingresada en los hospitales. Desde el punto de vista epidemiológico, a pesar de que estos datos siempre están sujetos a crítica porque no todo el mundo lo declara, no se hacen a veces todos los rastreos bien, pueden ser datos incompletos, pero bueno, es lo mejor que tenemos, son datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Aquí tienen en la parte superior de la gráfica la distribución de los brotes registrados y declarados de COVID-19 según diferentes ámbitos y en la parte inferior de la gráfica el número de casos que genera o que se asocian a cada brote. Y ven ustedes que en el ámbito familiar, en el centro de la diapositiva, y luego un poco más a la derecha en los ámbitos social, para entendernos, y mixto, que es una mezcla de los dos, social y familiar, se concentran por una parte el número más alto de brotes y también el número más alto de casos secundarios o de contagios, para entendernos. La única pequeña diferencia que hay es que en los centros sociosanitarios el número de brotes quizá no es tan alto, pues la gráfica lo ven en un color verde pálido, pero en el número de casos por cada brote, todos ustedes lo saben, de la primera oleada especialmente, los contagios en las residencias eran explosivos. Hoy podemos decir que mayoritariamente nos
contagiamos en casa o lo traemos de casa y luego, perdón, lo traemos de fuera y nos contagiamos en casa, nos contagiamos socializando, los espacios cerrados, como veremos, son el punto de más riesgo, o una combinación de ambos factores. ¿Qué dos cosas hemos ido aprendiendo y tenemos ahora más claras que incluso pueden condicionar y han condicionado ciertas estrategias de prevención? Por decirlo de una forma fácil, no contagia todo el mundo que quiere, sino solo los que pueden. Y los que pueden, mayoritariamente, es un porcentaje pequeño de las personas. Se calcula que quizá entre un 10, un 20% de las personas son responsables de casi el 80% de los contagios. Y al revés, la inmensa mayoría de las personas apenas contagiarán a nadie. Hay algún factor personal, sin duda, que no tenemos ni bien establecido y que probablemente es difícil de controlar. Lo que es más importante es dónde se produce este contagio. Cuando una persona infecciosa, que probablemente quizá tiene más carga viral, que habla en voz más alta, que socializa más, lo que ustedes quieran. Pero lo importante es, más que personas, hablar de eventos o de sucesos súper contagiadores, los super spreading events. Y claramente se asocian a lo que los norteamericanos, los anglosajones, llaman las 3 Cs. Espacios muy concurridos, con mucha gente, espacios cerrados y espacios en los cuales el contacto es próximo, cercano y además probablemente prolongado. Evidentemente eso es una fotografía, espero y seguro esta lo es, de antes de la pandemia, pero este es el punto perfecto para el contagio, un espacio cerrado con muchísima gente en contacto. Aquí se podía producir, de hecho hay algunos descritos, eventos de estos súper contagiadores, algunos casos, decenas de casos, incluso en algunos casos casi centenares de contagios secundarios a partir de una situación como esta. La otra cosa que hemos aprendido, y nos hemos hecho un lío entre la terminología, que es un aerosol, que no es un aerosol, si son las gotas, si son de menor tamaño, todo eso está muy bien y tiene un interés académico importante, pero la realidad es que transmitimos el virus de persona a persona por, digamos, por nubes o por aerosoles de más o menos tamaño, de más o menos capacidad de permanencia en el aire o de más o menos rapidez de caída, y esto nos ha llevado a reconocer que la ventilación es una parte muy importante de la potencial prevención de la enfermedad, o dicho de alguna manera, es una manera de intentar reducir el riesgo. Y esto aplica, con criterio y con sentido común, a los espacios cerrados mal ventilados. Es decir, es evidente que el riesgo de contagiarse en un espacio cerrado es casi 18, 20 veces superior al riesgo de contagiarse al aire libre. De ahí que hayamos añadido a la famosa distancia, manos y mascarilla, la ventilación. Distancia, manos, mascarilla y ventilación. Por lo tanto, las aulas donde dábamos clase, ahora pocas ya, y con espacios reducidos, hay que ventilarlas. Las casas hay que ventilarlas. Los restaurantes tienen que estar ventilados. Todas estas cosas es muy importante, estos espacios cerrados donde el riesgo es mayor, nos quitamos la mascarilla para comer, estamos con la familia, etcétera, etcétera, pues ahí es especialmente relevante la buena ventilación, sea natural o sea con aparatos de aire acondicionado, con filtros o con renovación de aires adecuadas, ¿no? Los síntomas clínicos, afortunadamente en la SEIM hay expertos, mucho más expertos que yo, simplemente decir que más o menos se mantiene esta idea de que un 14-15% de los casos acaban siendo suficientemente importantes o graves como para requerir ingreso en un hospital y que probablemente un 5%, alrededor de un 5%, siguen siendo también tan graves que requieren atención en cuidados intensivos, que saben ustedes que son complicadas, que no hay demasiadas opciones terapéuticas y que además suponen largas estancias, y de ahí siempre que la ocupación de las UCIs sea uno de los indicadores que más preocupa, porque es el último recurso, por decirlo de alguna manera, y porque cuestan mucho de recambiar los enfermos, de vaciarlos y darlos, afortunadamente, si es posible, de alta a planta y después a casa, ¿no? Vamos a hablar muy brevemente de la estrategia de vacunas desde un punto de vista epidemiológico, para ir al grano. Todas las vacunas pueden tener diferentes propiedades, algunas más unas, otras las sabemos, otras quizá las tenemos todavía que aprender. Vamos a fijarnos en la parte que está subrayada o encuadrada en rojo con esta flecha. La idea ahora, en la situación que estamos, aparte de que hay que vacunar lo más rápidamente posible al mayor número de población en riesgo posible, que esto es una verdad como un templo, es que lo que estamos intentando es que las vacunas que utilizamos, y todas parecen ir bien dentro de sus pequeños matices para esto, afortunadamente muy bien, es para prevenir los ingresos en el hospital, para prevenir los ingresos en la UCI y para prevenir las muertes. Por lo tanto, la vacunación intenta, de alguna manera, proteger a la población de más riesgo
de las consecuencias peores o más malas de esta enfermedad. Y al mismo tiempo, con esto se intenta reducir la presión sobre el sistema sanitario, que es una de las partes importantes para un buen control de la pandemia. Además, estamos empezando a aprender, a ver si pueden prevenir la transmisión, por ejemplo, que es un punto importante para el control epidemiológico, pero ahora, en esta situación que estamos, lo importante o lo principal es intentar proteger a la población de más riesgo de estos eventos o de estas situaciones de mayor gravedad. Tenemos, y todos ustedes saben, y miramos muy bien algunos países del mundo que están claramente más adelantados que nosotros en el tema de la vacunación de forma masiva. Inglaterra o gran parte del Reino Unido es un gran ejemplo, Israel es el otro ejemplo. Aquí tienen las gráficas que reflejan un poco la situación en Israel. Hay que tomarlas con cuidado porque hasta hace pocas semanas Israel, además de vacunar y vacunar mucho, yo diría que bien, además seguía con medidas de confinamiento también importantes, que ahora las empiezan a levantar de forma realmente importante también. Pues ven ustedes en la gráfica de color azul más pálido los grupos de edad más jóvenes, en este caso de 40 a 60 años, y en las gráficas de color, en los gráficos de color azul más oscuro, los de más de 60 años. Después de iniciar la vacunación, Israel fundamentalmente vacuna de Pfizer, 2 dosis, caen el número de casos, claramente cae de forma significativa el número de ingresos en el hospital, la gráfica central, con una caída más importante, obviamente, en aquellos que más riesgo tienen de ser ingresados, los más mayores, y caen también el número de casos graves. De manera que la realidad, y tenemos buenos ejemplos ya publicados en revistas de prestigio, la aplicación práctica, la famosa efectividad de las vacunas en condiciones reales de aplicación es incluso mejor de la que esperábamos. Y esto, en principio, en estas situaciones, es de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos meses. ¿Hacia dónde vamos? Lo saben ustedes, desde el punto de vista nuestro, epidemiológico, y que seguro que comparten, hay que intentar lo que llamamos el control funcional de la epidemia. Que esto se deje de ser una pandemia, deje de ser una epidemia, dejen de haber muchos casos y quizá nos quedemos, hasta que consigamos un mayor control, con casos residuales, algún brote de vez en cuando, evidentemente algún caso grave y evidentemente personas fallecidas por la COVID-19, pero digamos como otra enfermedad infecciosa, sin hacer ninguna comparación, más grave o menos grave, pero este es el control funcional. Idealmente se llegaría a la inmunidad de grupo poco a poco, pero hoy parece que con los problemas de vacunación este es un objetivo que sigue siendo legítimo y es el que hay que alcanzar, pero todo lo que nos acerquemos nos acerca más a este control funcional de la pandemia. Los niveles de inmunidad de grupo, que sería un excelente control de la pandemia en términos generales, aunque hay variables que todavía no podemos controlar, por la parte baja todo el mundo está de acuerdo en que estarían alrededor del 70% de la población, y por la parte alta, si las condiciones son las más desfavorables, podría llegar al 90% de la población. Y para ello saben que Europa se dio al inicio de año un periodo de entre 6 y 12 meses. Ahora hay noticias de la Comisión Europea que tendremos muchas vacunas, que en verano, que el día de la toma de la Bastilla, la fiesta nacional francesa, el 14 de julio, toda la población de Europa estará vacunada al 70%. Ojalá. Yo soy realista y también soy optimista. Yo creo que si acabamos el verano con cifras de vacunación poblacional cercanas al 70% y podemos encarar el otoño acabando de vacunar y sobre todo afrontar el invierno en buenas condiciones, incluso, ¿por qué no?, cercanos a la inmunidad de grupo, si es que todavía se mantiene con estas cifras, sería un gran éxito. Todo lo que sea antes, mejor. Pero de momento yo creo que es prudente pensar que verano es un punto importante, no sé si al principio, el 14 de julio, o cuando, si Dios quiere, volvamos a la normalidad y podamos dar clases en las universidades y en todas partes, ojalá ya en septiembre o en octubre. Y eso dependerá del porcentaje de la población que se haya vacunado, de la aceptación y la cobertura de la vacuna y de la eficacia o efectividad, que ya tenemos datos, de la vacuna. También hay que sumarle a la población aquellos que tengan todavía inmunidad, y los datos que ha presentado Rafa Delgado son muy tranquilizadores, o al menos yo creo que nos ayudan a entender que seguimos teniendo inmunidad 7 meses después. Ojalá los diversos mecanismos de la inmunidad nos permitan alargar al máximo posible esta inmunidad. Estos también suman, y también saben que hay algún tipo de población, quizá los más pequeños, los niños, que pueden tener un cierto grado de protección o de inmunidad debido a su, digamos, relación con otros coronavirus que les proporcionan algún tipo de inmunidad y que quizás es en parte responsable de que hayan pocos casos graves, sobre todo entre los niños.
voy terminando. Todo esto para la inmunidad de grupo lo conseguiremos más deprisa si vacunamos masiva y rápidamente, si tuviéramos mucha gente que ya inmune por las tasas de infección y también, aunque parezca una paradoja, verán que esta variable está en los dos lados porque las variables transmisibles, más transmisibles, infecten a más gente y haya más inmunidad natural. En la parte mala, y siempre es un balance que no sabemos todavía hacia dónde va a ir, alcanzaríamos más despacio la inmunidad de grupo o el control de la pandemia si aumentase el rechazo a la vacunación, si desafortunadamente aparecieran problemas graves de seguridad con las vacunas, sobresaltos tendremos y probablemente más de uno, pero afortunadamente parece que no problemas graves, si desafortunadamente no se corrige pronto el suministro irregular y muy difícil de gestionar de vacunas. Si tuviéramos una inmunidad de corta duración, evidentemente esto comprometería llegar a esta inmunidad. Si no se reduce la transmisión, también es más complejo llegar a esta inmunidad y especialmente si estas variables más transmisibles, que por una parte ayudarían, también significaría que necesitamos un mayor nivel de inmunidad de grupo. ¿Cómo estamos en España? Pues avanzando a trancas y barrancas. La etapa 1 de la vacunación creo que se ha cubierto razonablemente con las vacunas de Pfizer y Moderna, las de mRNA. La etapa 2 en la que estamos metidos ahora mezcla las dos vacunas con los problemas de AstraZeneca, límite de edad que cambio, ahora la suspendo, ahora digo que no, que es segura, y esto ha hecho cambiar determinados objetivos de la población. En principio se debería estar vacunando o acabando de vacunar la población de más edad, 80 y más, para ir bajando a 70-80 y después 60-70 para entendernos, pero al haber diferente disponibilidad e indicaciones de la vacuna, también se han vacunado personas de menos edad que han recibido la calificación de trabajadores esenciales o con una función esencial. Y ahora ya se está empezando, en determinadas comunidades autónomas ya llevamos unas semanas o pocas semanas, vacunando a población de especial riesgo, pacientes en diálisis, pacientes receptores de trasplantes de órganos sólidos, de trasplante de progenitores hematopoyéticos y ahora ya empezando pacientes oncohematológicos que el último año han recibido algún tipo de tratamiento. Nadie estará seguro hasta que todo el mundo esté seguro. Esta es una máxima en las pandemias. Esto no significa que en determinados territorios, ojalá en la Unión Europea, alcancemos antes una situación de más estabilidad. En el color más oscuro en el mapa, la previsión de que quizá a finales de este año la Unión Europea, Estados Unidos y algún país más pudiéramos estar en un 70% de cobertura vacunal. En un verde algo más claro, el que tienen en Canadá, Brasil, Argentina, Rusia, etcétera, quizá a mediados del 2022, en un verde todavía más claro, China, India, algunos países de América del Sur, quizá a finales del año 22, y en el verde más pálido, desafortunadamente, gran parte de África subsahariana, algunos países de América Central y algunos países del sudeste de Asia, de manera que queda mucho tiempo, desafortunadamente, para que todo el mundo alcance o pueda alcanzar niveles de vacunación que eviten la circulación de determinadas cepas por determinadas partes del mundo y que esto suponga riesgos de importación descontrolada, para entendernos. Mientras tanto, a seguir defendiéndonos con las medidas no farmacológicas, distancia, manos, mascarilla, ventilación, cribados, todo lo que quieran, apoyo financiero, cierres, todo lo que ustedes quieran, y las vacunas, fundamentalmente. Y hasta que no tengamos un nivel de inmunidad grupal suficientemente alto, difícilmente iremos retirando, probablemente en circunstancias concretas sí, y en determinadas actividades también, pero de forma general vamos a seguir bajo determinadas restricciones hasta que no alcancemos probablemente niveles de vacunación y en determinadas actividades, quizá en espacios cerrados. Yo creo que con toda seguridad en los hospitales, en muchas zonas de los hospitales, vamos a seguir con medidas bastante similares a las que utilizamos ahora. Termino ya, esto es el lema que utilizamos en mi hospital, en el Hospital Clínic, para la campaña de vacunación. Yo me vacuno, tú te vacunas, nosotros nos vacunamos. 84-85% del personal sanitario del hospital vacunado ya, afortunadamente. Reducción clara en el número de casos y contactos estrechos y bajas, para entendernos, en relación con la COVID, clarísima. Y como nos felicitamos las Navidades o el fin de año el año pasado, enviamos esta foto a muchos amigos. El 2020 fue el año de la pandemia, del horror y de las mascarillas. El 2021 apuntaba que sería el año de la mascarilla y de la jeringa, es decir, de la vacuna. Ojalá que sea así y ojalá que el 2022 solo tenga números y ya no tenga ni mascarillas ni vacunas. Muchas gracias y, como siempre, mucha suerte.